Bien, ya están todos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Gracias. Bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a compartirles la pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Es el tema de... voy a apagar la cámara porque no hay interferencia. Es el tema de 5, unidad temática 5, transmisión sináptica y contractilidad. Bueno, recordar que este no forma parte del examen que van a hacer el próximo miércoles, sino va a ser ya el tema final que vamos a examinar como tema, como examen número 4. Tiene varios, dos temas generales o subtemas generales, mejor dicho. La transmisión sináptica, que es la que yo les voy a compartir, y la contractilidad. Vamos a analizar la contractilidad de los 3 tipos de músculo: el músculo liso, cardíaco y esquelético. Vamos nosotros entonces a esta parte del curso, la vamos a impartir entre los 3 profesores. Tanto la profesora Ana como la profesora Sonia también van a participar en los músculos. Y entre todos vamos a hacer el examen cuarto parcial, ya para enero. Entonces yo voy a comenzar hablando de la transmisión sináptica, que es el primer tema, subtema del tema 4. Y vamos a ver en este tema estos 3 aspectos: las generalidades de la transmisión sináptica, la transmisión sináptica eléctrica y la transmisión sináptica química. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, gracias. Sí, es que regresamos a la parte en línea donde los profesores no sabemos, no hay ninguna interacción o retroalimentación, mejor dicho, con los alumnos así directa, sino solo a pregunta expresa, entonces sí cuesta trabajo. Bien, entonces, este tema está enfocado y como todo el tema 5, es un tema integrativo. Vamos a estar utilizando elementos de los 4 temas anteriores. De regulación y control, algunos aspectos no muy amplios, pero sí ya de los siguientes temas: de membrana celular, de mecanismos de transporte a través de la membrana, de excitabilidad, potenciales eléctricos, potenciales de acción, potenciales electrotónicos y de señales. ¿Sí? Vamos a ver que la sinapsis química, este tipo de transmisión, es una transmisión que se lleva a cabo a través de mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos van a interactuar con receptores, fundamentalmente receptores membranales. Entonces muchos van a activar vías de señalización que van a culminar con cambios en la excitabilidad de las células. Entonces, este tipo de transmisión sináptica va a ocurrir entre células nerviosas o neuronas y musculares. También puede haber en las células musculares transmisión sináptica, sobre todo de la eléctrica. Pero la transmisión sináptica química también va a poder llevarse a cabo entre neuronas y músculo, el músculo esquelético en particular. Entonces vamos a volver a retomar lo de las células excitables, que son las que van a participar en estos fenómenos, músculos y células. Históricamente, cuando se comenzó a estudiar el sistema nervioso como célula excitable, y desde los análisis morfológicos, pues no se sabía cómo se comunicaban
unas células con otras en el sistema nervioso. Aquí tenemos, le estoy mostrando una preparación, es un corte de hipocampo, que es una parte del sistema nervioso, donde se alcanza a ver neuronas. Estas son neuronas que están teñidas de una manera en particular que permiten vernos todos sus prolongaciones. Tanto fundamentalmente lo que vemos aquí son dendritas y por ahí anda el axón, pero es muy difícil localizarlo así a simple vista. Y más dendritas, sus células tienen muchas dendritas. Estas células establecen comunicación con otras células, con otras neuronas. Entonces, cuando empezó el estudio a nivel ya anatómico y funcional de las células excitables, no se sabía cómo era esta comunicación. Entonces, hubo dos investigadores, fundamentalmente anatomistas, que a principios del siglo pasado y finales del antepasado comenzaron a trabajar sobre cómo se podían comunicar las células, sobre todo del sistema nervioso. Uno de ellos fue Bartolomeo Camilo Golgi, italiano, y el otro Santiago Ramón y Cajal, español. Por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso, ambos recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en ese lejano 1906, quiere decir que sus trabajos fundamentalmente fueron hechos a fines del siglo XIX. Entonces, estos dos llevaron una rivalidad en cuanto a cómo se comunicaban las células excitables. Camilo Golgi proponía que había una comunicación continua entre las células nerviosas que formaban una red continua de comunicación. Por su parte, Santiago Ramón y Cajal pensaba que esto no era así, sino que las células establecían comunicación entre ellas, las neuronas, pero no había una comunicación de continuidad, sino que había una unión, que posteriormente la llamaríamos sinapsis, funcional entre ellas, una unión funcional no anatómica. Entonces, esa era la disyuntiva, si era una unión anatómica o una unión funcional. Estas propuestas o estas dos hipótesis finalmente llegaron a ver que, aunque la mayoría de las sinapsis o las uniones entre las células son del tipo que predecía Santiago Ramón y Cajal, había una cierta cantidad de ellas que sí se parecían más a lo que proponía Camilo Golgi. Entonces, en realidad, los dos tenían algo de razón y en la realidad las dos situaciones podían ocurrir. Ahora sabemos que la mayoría, al menos en los sistemas nerviosos centrales de organismos como los mamíferos o muchos tipos de animales, predomina la comunicación a través del sinapsis tipo Ramón y Cajal. Pero no fue hasta 50 años después, 60 años después, que otro investigador logró describir aunque lo describió primero en la sinapsis neuromuscular. Aquí tenemos una neurona, la prolongación de una neurona que se ensancha y establece contacto con un músculo. Este es un músculo estriado. Y aquí lo que se ve en oscuro es la región sináptica, es decir, la región de comunicación entre una célula excitable y otra célula excitable. Bernard Katz fue el encargado, entre otros investigadores, de describirla y por eso mismo también recibió el premio Nobel. También de Fisiología y Medicina, pero ya en 1970, o sea, bastantes años después. Los trabajos se iniciaron antes, de hecho sus trabajos son de los 50 y los 50 del siglo pasado. Este investigador alemán, que es, bueno, como dato curioso, sino como dato biográfico, antes de la Segunda Guerra Mundial, y como tenía orígenes judíos, salió de Alemania cuando veía venir el problema que enfrentarían los judíos, y se fue a Inglaterra. Allá inició sus estudios de doctorado y se nacionalizó, de hecho se volvió ciudadano británico.
incluso en la Segunda Guerra Mundial, ya que se inició, este investigador tuvo la participación de la parte de los aliados, de la parte británica. Entonces, de todos modos, se le reconoce como también de nacionalidad alemana, nunca la perdió, tuvo dos nacionalidades. Él describió esa comunicación entre células excitables en uniones que llamamos sinapsis y que eran la continuidad funcional entre dos células excitables. Aunque la describió primeramente en neurona músculo, luego se vio que esto en realidad también ocurre en células entre neuronas. Entonces lo que nosotros vamos a ver es cómo funcionan esas uniones funcionales entre células excitables, neurona a neurona y neurona músculo esquelético. Es lo que yo les voy a comentar, un poco lo que ocurre en el músculo cardíaco. Entonces, las sinapsis están ampliamente distribuidas en el organismo y son muy importantes para la supervivencia. No podríamos ser seres como los que conocemos sin sinapsis. Para poder hacer toda nuestra conducta y todas nuestras funciones fisiológicas, en mayor o menor grado necesitamos de sinapsis. Esta es una representación de una que ya vimos nosotros. Si ustedes recuerdan la primera práctica fue de vías de administración y manejo de animales. ¿Se acuerdan ustedes qué fármaco administramos? Pentobarbital. Pentobarbital sódico, ¿verdad? ¿Qué tipo de fármaco es? ¿Qué perfil farmacológico tiene? ¿O qué acciones farmacológicas tiene? ¿Anestésicas? Anestésico era cuando era a las dosis más altas obtenemos dosis anestésicas. Entonces la anestesia es la supresión del dolor. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de un arco reflejo y es el reflejo. ¿Se acuerdan de los dos reflejos que probamos en la práctica? ¿Cuál fue uno de ellos? Que está aquí. ¿El flexor? Flexor, ¿verdad? Flexor, sí. Está un estímulo doloroso y una flexión de la extremidad. Nosotros lo probamos en la pata de la rata, picándole con la aguja de la jeringa y veíamos cómo retiraba la rata su pata. Lo que ocurrió en la rata fue esto mismo que está pasando en el humano, en este caso de un humano que pisa un clavo. También hay un reflejo flexor. Entonces, ese estímulo de dolor va a provocar que se activen unas neuronas sensitivas que tenemos cerca de la médula espinal, que proyectan sus terminaciones nerviosas hasta la región del cuerpo correspondiente. En este caso, esta está representando una neurona que proyecta hasta la planta del pie. Entonces, por aquí van a haber potenciales de acción que van a llegar e introducirse a la médula espinal. Entonces, aquí va a haber una comunicación entre esa neurona sensorial e interneuronas que están aquí en rojo. Estas interneuronas van a activar unas neuronas muy particulares que se encuentran en la médula espinal, que son las motoneuronas. Estas motoneuronas proyectan a su vez hacia el músculo. Entonces, ahorita lo que estoy señalando aquí es lo que Katz veía en un músculo de rana, en esta zona. La sinapsis entre la motoneurona y el músculo esquelético. En este caso, el músculo es el de la parte posterior de la pierna, del muslo, que es el encargado de la flexión de la pierna. Entonces, cuando este músculo se activa, se contrae y nosotros flexionamos la pierna para retirarnos del estímulo. Entonces, aquí ocurrieron varias sinapsis, aquí que estoy marcando. Una entre la sensorial y la interneurona 1, otra entre la interneurona 1 y la interneurona 2, otra entre la interneurona 2 y la motoneurona, y otra entre la motoneurona y el músculo esquelético. Entonces son varias sinapsis. Esto es lo que vamos a ver. ¿Qué ocurre en estos puntos donde no hay continuidad citoplasmática? Son entidades separadas y producen una respuesta. Entonces, si lo viéramos nosotros,
Va a haber potenciales de acción en la neurona sensorial. Después de la sinapsis va a haber potenciales de acción en la interneurona 1, así sucesivamente, hasta llegar a la motoneurona donde va a haber potenciales de acción. Entonces, lo que es tema de este curso no es todo este sistema de actos reflejos, sino lo que ocurre específicamente en la sinapsis. ¿Qué ocurre en la sinapsis? ¿Cómo se da lugar a que se produzca comunicación neuronal? El gallo ya me está hablando. Bueno, entonces, ese es el tema. Sabemos ahora que existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Lo que vamos a ver nosotros en esta parte del curso es cómo funcionan ambas, sus diferencias, sus ventajas y desventajas de cada uno y dónde se encuentran unas y otras. Vamos a comenzar con las eléctricas, que son las más sencillas, y del resto del subtema lo vamos a dedicar a las sinapsis químicas, que como pueden ver ahí, utilizan moléculas llamadas neurotransmisores para afectar, para la comunicación. De ahí que esta sinapsis química sea susceptible de ser manipulada farmacológicamente a varios niveles, a nivel de la liberación del neurotransmisor, de los potenciales de acción que llegan a la neurona y de los receptores que estamos hablando para oxitocina, pero también podemos hablar igual para los de neurotransmisores. Va a haber receptores ionotrópicos que ya conocen o metabotrópicos. Aquí tenemos sus 7 segmentos transmembranales. Entonces, mucha de la farmacología, muchos medicamentos actúan a nivel sináptico, sobre todo químico. Algunos lo pueden hacer eléctrico, pero es menor su participación. Entonces, vamos a hacer esta clase, vamos a comenzar con sinapsis eléctrica, no sé si acabamos, probablemente sí, y empecemos con la sinapsis química. Ahorita solo son una expresión así de ambas figuras, al final del curso, del tema, del subtema, ya ustedes van a ser capaces de describir perfectamente lo que ocurre en una y en otra, desde que llega el potencial de acción hasta que la neurona que recibió el mensaje emite un nuevo mensaje, continúa con el mensaje. Bueno, entonces vamos a empezar con las eléctricas. ¿Cómo funcionan las sinapsis eléctricas y cuáles son sus características funcionales? Entonces, antes que nada, les presento dónde podemos encontrar sinapsis eléctricas. Entonces, estas las vamos a encontrar en neuronas y en músculo, pero solamente en el músculo cardíaco y en el músculo liso. Entonces, ya lo pueden anotar eso ahí. ¿Dónde encontramos sinapsis eléctricas? Entre neuronas, en el sistema nervioso central, o en los músculos, pero fundamentalmente en el músculo liso y en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, todos los músculos cardíacos van a presentar la sinapsis eléctrica, pero en el músculo liso, la mayoría de los músculos, pero hay algunos que no, ya los verán en el tema. Pero, por ejemplo, en el músculo del útero, que fue el que trabajamos nosotros, músculo liso de útero, sí se presentan las sinapsis eléctricas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, visto de esto, de dónde las encontramos, vamos a ver cómo funcionan. Entonces, para empezar, una sinapsis va a ser la unión funcional entre células excitables. Pues de neuronas, como en este ejemplo, o las otras que mencioné anteriormente. En una sinapsis, en general, vamos a poder identificar la neurona que envía el mensaje y la vamos a llamar neurona presináptica. Y la neurona que recibe el mensaje la vamos a llamar neurona postsináptica. Y la sinapsis es la unión entre ambas. A la membrana de cada una de ellas les vamos a llamar igual. A la membrana de la célula presináptica la vamos a llamar membrana presináptica. A la membrana de la célula postsináptica la vamos a llamar membrana postsináptica. Y al espacio entre ellas la vamos a llamar espacio intersináptico, que es el que queda entre ambas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
¿Ese espacio qué, perdón? Intersináptico o espacio sináptico simplemente. Espacio sináptico. Sí, aquí en esta ampliación vemos, entonces aquí estoy señalando la membrana presináptica, la membrana postsináptica y el espacio entre ellas, espacio sináptico. Ya de entrada en las sinapsis eléctricas, el espacio sináptico es muy angosto, muy corto. Sí, están muy cercanas de una membrana de otra, aunque sea un espacio, su cercanía es mucha, tanto como esto. Solo las separa 3.5 nanómetros. Entonces están muy cercanas. Esto es lo que predecía Camillo Golgi, que las células estaban casi pegadas unas con otras. Sí, entonces esa es una característica de estas células, su cercanía. Y otra característica de estas células es que hay una continuidad citoplasmática relativa. Es decir, que sí va a poder haber comunicación entre el citosol de la neurona presináptica y el citosol de la neurona postsináptica. No va a ser una comunicación completa, no va a ser una continuidad completa de todo tipo de sustancias, sino va a ser limitada. Y esa limitación va a ser porque esa continuidad va a ser dada a través de uniones de hendidura, también llamada en inglés gap junctions, que son esas que estoy presentando aquí. Estos dos poros que vemos aquí acoplados son las uniones comunicantes o uniones de hendidura, o en inglés gap junctions. Estas van a ser las que van a permitir la continuidad citoplasmática porque hay un poro por ahí que deja pasar iones y algunas moléculas pequeñas. Y eso va a permitir que si se mueven iones, ya conocemos que los iones son cargas, están cargados, ya sea positiva o negativamente, y al moverse van a producir una corriente eléctrica. Entonces, en una sinapsis eléctrica va a haber una corriente eléctrica que va a comunicar una célula con otra. Las uniones comunicantes están formadas por conexones, que son esos poros que van a permitir la conexión entre una y otra. Aquí nos dice, forman canales a un lado de cada membrana. Entonces, en las sinapsis eléctricas va a haber unas proteínas que conectan una célula con otra, llamadas uniones comunicantes. Todo el complejo se llama unión comunicante, pero ya las proteínas en particular son los conexones. Los conexones son parte de la unión comunicante que permite el paso de moléculas y iones. Sobre todo nos vamos a enfocar nosotros a iones cargados con carga positiva o negativa y vamos a platicar casi siempre de los iones positivos. ¿Sí? Entonces vamos a analizar cómo están formados esas uniones comunicantes, qué son los conexones, qué son las conexinas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a ver cómo se forman las uniones comunicantes para permitir el paso de iones y para permitir la comunicación eléctrica en una sinapsis eléctrica. Bueno, entonces los iones están formados las uniones comunicantes están formados por conexones. Cada célula va a tener su propio conexón y los dos conexones se van a acoplar específicamente para dejar un polo entre ellos. Entonces aquí nos dice que es una unión intercelular de tipo gap, una comunicación. Entonces tenemos la membrana, en el caso de los que nos compete a nosotros, esta membrana superior sería la membrana presináptica y la inferior la postsináptica para fines didácticos, ¿no? In sería el citosol de la membrana presináptica, out el líquido extracelular, que es común para ambas, y el in de abajo sería el líquido intracelular de la membrana postsináptica. Y entonces va a haber una comunicación de iones entre ambas, pueden fluir los iones de un lado a otro.
a través de los conexones. Un conexón va a ser un hexámero, es decir, va a ser una proteína que se va a conformar de 6 subunidades, o sea, de 6 monómeros, que llamamos conexinas, ¿sí? Y esto va a formar una parte de la unión comunicante. Aquí le llaman hemicanal. Es poco, no lo llaman tanto así, pero sí es correcto llamarlo hemicanal. Entonces es la mitad del canal completo de la unión comunicante. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces 6 conexinas hacen un conexón. Acá lo tenía, acá lo vemos también. Si ven, todo este es el conexón. Y si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está formado por 6 conexinas. Por ejemplo, aquí solamente vemos 3. Para dejarnos ver el canal, solo vemos 3 conexinas, y las otras, bueno, estarían del otro lado, pero está cortada la membrana. Acá sí vemos las 6. Entonces, y cada conexina es una proteína formada por 4 subunidades. Aquí están las 4 subunidades. Los dos residuos están hacia el citosol, el N-terminal, el C-carboxilo, y tenemos asas, 2 asas que comunican las proteínas, 2 en la parte de afuera y una en la parte interna. Bueno, es el detalle molecular, pero todo este complejo de 4 subunidades forman uno solo de estos pilares, que es una conexina, y 6 de esas conexinas ya formarían un conexón en la célula posináptica y de forma similar en la posináptica. Se acoplan, se unen, aquí forman enlaces fuertes entre proteínas, permitiendo que no se separen y el canal quede libre para el flujo de iones. Sí me explico cómo está organizada la unión comunicante. Desde acá la teníamos, aquí ya había uniones comunicantes que están aquí. Vean todos estos tipos de células, ¿en qué son en común? Que tienen uniones comunicantes. Aquí está el espacio intersináptico. Ahora estos monómeros, estos hexámeros, pueden organizarse de diferentes maneras. Este que está aquí sería un ejemplo de este arreglo. Vean, aquí están los conexones, ¿sí? Entonces pueden ser formados por hexámeros de la misma conexina. Aquí las 6 conexinas son iguales. Aquí no, aquí unas 3 son de un tipo y 3 son de otro tipo. Y aquí son iguales, pero de otro tipo diferente que de la parte de arriba. Entonces aquí vemos que si la célula presináptica y la posináptica se juntan con el mismo tipo de conexón, reciben este nombre, un conexón homomérico y homotípico. Vamos a desglosar esta terminología. Homomérico se refiere a que todos las conexinas del conexón son iguales, como sería en la parte superior o en la parte inferior, pero aquí todas son del mismo tipo. Entonces, y homotípico se refiere a que cada conexión de cada célula sí es igual o diferente. Entonces, aquí son iguales, entonces pues son homotípicos, son igualitos los conexones. Y también las conexinas que forman el conexón. Otra posibilidad es que los conexones tengan las mismas conexinas en cada célula y entonces son homoméricos. Entonces, para la célula de la izquierda es homomérico, todas azules. Para la derecha son todas iguales, son homoméricos para ella, pero entre ellas son diferentes y por eso se llama heterotípico. A diferencia del anterior, homotípico, donde eran iguales. Azul, azul, homotípico. Azul, amarillo, heterotípico. ¿Sí? Pero si vemos en ambos casos, en cada conexón son iguales todos
las conexinas, todas las conexinas iguales, todas las conexinas iguales, todas las conexinas iguales, todas las conexinas iguales. Entonces, el primer término se refiere al conexón y las conexinas. Y el segundo término se refiere a entre los conexones que hacen la sinapsis, como son. ¿Sí queda claro hasta aquí? No. Profe, no. No, por favor. Bueno, entonces regresamos. Sí queda claro que una sinapsis está formada entre una sinapsis eléctrica, una unión de hendidura entre dos conexones, ¿no? Uno que pertenece a una célula y otro a otra. ¿Hasta ahí sí ven bien? Entonces aquí es donde estoy poniendo el cursor, quiere decir que ahí están uniendo el conexón de una célula con el conexón de otra célula. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Que sería lo que veíamos acá, ¿no? El conexión de una célula con el conexión de otra célula. Ahora, aquí puede haber varias cosas, porque cada conexón está formado por conexinas, por 6 conexinas. Y la pregunta es, bueno, ¿son iguales todas? La respuesta es que no, pueden ser o no iguales. Entonces, si son iguales, decimos que el conexón es homomérico. ¿Sí? Aquí estoy señalando un conexón homomérico, acá otro homomérico, acá otro homomérico, acá también, aunque son de diferente tipo de conexina, pero entre ellas las 6 son igualitas. ¿Sí? ¿Sí hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, por eso reciben el nombre de homomérico. Voy a utilizar el otro que no quería, pero vamos a utilizar el otro. Vamos a ver en la parte superior. Aquí, ¿cómo son los conexones? ¿Son iguales todos los conexones? No. No, ¿verdad? Si voy a la izquierda, tampoco. Si me voy a la derecha, tampoco. Arriba a la derecha o arriba a la izquierda, tampoco. Hay diferentes colores en cada uno de los conexones, en estos dos. Entonces, cuando son iguales, decimos que son homoméricos. Y cuando son diferentes, son heteroméricos. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando comparamos ya los dos conexones que forman la sinapsis? Bueno, si son iguales, les decimos que son homotípicos. ¿Sí? Todos estos son iguales, todos estos son iguales. Si son diferentes, entonces decimos que son heterotípicos. El de la derecha, de la célula de la derecha, es diferente de la célula de la izquierda. Si me regreso, aquí son homomérico, homotípico. Pero si este fuera amarillo, todos los de la parte superior, entonces fuera el caso 2 que le estoy viendo, homomérico, heterotípico. Entonces, la clave está en que el primer término se refiere a si las conexinas son iguales o no. Y el segundo término se refiere a que si los conexones son iguales entre células. ¿Sí? ¿Ahora sí? No oigo. Creo que sí. Y si no, yo creo que va a quedar más claro cuando explique los de arriba. ¿Sí? En el caso de arriba, vámonos hasta arriba. En el caso de hasta arriba, vemos los conexones y vemos que sus 6 conexinas pues no son iguales, 3 son amarillas y 3 son azules. Entonces ya los vamos a llamar heteroméricos. Ese es para el caso de la derecha, conexión derecho, y para el caso de conexión izquierdo vemos lo mismo, ¿verdad? Que son diferentes sus conexinas, 3 son iguales y 3 son diferentes. Entonces son o heteroméricos. Pero si los comparamos los dos conexones, que es el criterio 2, entonces ahí vemos que son igualitos, son diferentes en el conexón, pero están igualmente arreglados. Es decir, la conexina azul se corresponde con la conexina azul del otro, la conexina amarilla con la conexina amarilla del otro y así sucesivamente. Entonces, por eso reciben el nombre de homotípicos. Son del mismo tipo de conexón, pero las conexinas son heteroméricas porque son de diferentes tipos. Y cuando todo es diferente, es el caso más sencillo, son heteroméricos y heterotípicos.
las conexinas son diferentes entre ellas, en cada conexión, y los conexones son diferentes entre ellos. Entonces, este es el caso más de mayor variabilidad, heteromérico, heterotípico, y el caso de trabajo es el de menor variabilidad. Entonces, para ver si entendieron, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Homomérico? Homomérico, todas son igualitas en uno, todas son igualitas en otro, y desde el punto de vista de tipicidad, de típico. ¿Homotípico? Homotípico también, sí. Y así, si fueran homoméricos, pero entre ellos hubiera diferencia, sería heterotípico, y el caso extremo es cuando todo es diferente, heteromérico, heterotípico. Y finalmente, hay un caso donde pueden ser heteroméricos, pero son iguales uno y otro. Estas uniones y estos diferentes tipos van a dar lugar a que las uniones comunicantes puedan tener diferentes propiedades. Inicialmente se creía que las uniones comunicantes eran fijas y que no había forma de modular su actividad, pero ahora ya se sabe que son altamente modulables y pueden variar con diferentes señales que reciban. Vamos a ver cómo funcionan las sinapsis, ya la parte funcional. Esta es una representación. Bueno, aquí les voy a preguntar, ¿cómo sería este tipo de unión comunicante? ¿Homomérica o heteromérica? ¿Cómo, no? Homomérica, todas son iguales. Y heterotípica o homeotípica. Homotípica. Homeotípica, ¿verdad? Todas son iguales. Bueno, entonces, estas funcionan permitiendo el paso de iones, de corrientes eléctricas. Entonces, cuando una célula 1, las uniones comunicantes sirven para muchas cosas, muchas funciones diferentes. Nosotros vamos a enfocar solamente en la función de sinapsis eléctrica, de comunicación de una señal eléctrica con otra. De una comunicación de una célula con otra a través de señales eléctricas. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que cuando una célula se despolariza, o sea, gana cargas positivas, puede crear un gradiente de concentración contra otra que no esté despolarizada. Entonces, si esta célula se despolariza, va a crear un gradiente de concentración, mejor dicho, un gradiente electroquímico con otra célula que no está despolarizada. Por lo tanto, cuando ocurra eso, va a haber un flujo de iones siguiendo su gradiente electroquímico y va a modificar la actividad de la otra célula. Esta transmisión va a ser electrotónica, va a ser comunicación pasiva siguiendo las leyes que ya conocemos, sobre todo de la constante de espacio lambda. Ahorita vamos a ver qué pasa con esa constante de espacio. En principio, las moléculas pueden pasar en ambos sentidos libremente. Veremos que no en todos los casos, pero sí libremente. Entonces, sería una propiedad de algunas de ellas que es bidireccional. La neurona 1, bueno, la neurona A, mejor dicho, puede despolarizarse y comunicar eso a través del conexón y activar la neurona B. Pero este proceso también puede ocurrir en forma inversa. Yo puedo activar la neurona B y comunicar esa despolarización con la neurona A. Entonces, esa ya es otra diferencia. La primera era que el espacio es pequeño. Y otra característica la va a diferenciar de la química es su bidireccionalidad en algunos casos. ¿Cómo ocurre esto? Aquí tenemos un ejemplo de una sinapsis eléctrica y cómo se manifiesta ese fenómeno. Entonces, este es un experimento entre dos células que están unidas por una sinapsis eléctrica. Si yo les pregunto para un ejercicio para el examen, ¿qué hay aquí que no está puesto, pero que debería de haber para que pueda haber la sinapsis química? ¿Un conexón?
un par de conexones que formarían la unión de hendidura, la unión gap. Sí, exactamente. Cada célula tendría su conexión. Estos dos conexones están acoplados y permiten el paso de iones de la despolarización. Entonces no está, pero ya sabemos que ahí debe haber un par de conexones formando una unión comunicante. Entonces aquí esto significa el estímulo. Aquí estamos aplicando un estímulo eléctrico, una corriente positiva. Esta va a tender a difundir electrotónicamente, como ya lo habíamos visto antes. Se puede tender a salir, no se sale muy fácilmente por la resistencia de membrana es alta, pero sí tiene una resistencia menor a pasar por los poros que forman los conexones. Y va a alcanzar a la otra neurona. En este arreglo, la que envía el mensaje sería la presináptica y la que lo recibe el postsináptica. Por eso se llaman así, se escriben así. ¿Sí? Acá vemos ya el ejemplo más amplio, en donde está una neurona que es estimulada de esta forma, que está unida por... ¿cuántas uniones comunicantes habría en este esquema? 2. 2, ¿verdad? 1 y 2, cada una formada por sus respectivos conexones. Y entonces yo estimulo la neurona superior y registro el voltaje en esa neurona a través de lectores de registro. Y hago lo mismo en la neurona 2, solamente registro el voltaje. Y entonces yo aplico un pulso cuadrado en este soma y el estímulo, bueno, les voy a adelantar, es bueno, en este caso no tendría, bueno, sí podemos decir que es subumbral. Entonces va a propagarse vía electrotónica. Y yo lo voy a registrar aquí, con esta forma que ya sabemos que es la forma de carga y descarga en un capacitor. Si yo hago simultáneamente el registro, pues yo obtengo una respuesta en la célula postsináptica. ¿Qué notan de diferencia? Bueno, ¿qué notan de similitud y de diferencia en los dos trazos? En este de aquí que registré en la célula presináptica y en el que registré en la postsináptica. ¿Qué es similar? La Esa duración. forma. La forma y duración, ¿verdad? Más o menos empezaron al mismo tiempo las dos. La forma global también tiene una forma parecida, terminan al mismo tiempo, pero ¿qué es diferente? La intensidad. Intensidad. La intensidad, ¿verdad? La magnitud de la señal decayó. Y esto es característico de comunicación electrotónica. Entonces la sinapsis eléctrica va a ser llevada a cabo por propagación electrotónica, propagación pasiva que decae con la distancia. Aquí hay una cierta distancia que decayó. Sin embargo, ese decaimiento, como está tan cerca una de otra, es suficiente o no es suficiente como para interrumpir la comunicación. Sirve para enviar comunicación a corta distancia. Esa será otra diferencia de la sinapsis eléctrica, que la comunicación a corta distancia puede seguir siendo eficiente aunque haya una disminución en la magnitud de la señal. Entonces, las sinapsis eléctricas pueden ser bidireccionales y son además propagadas electrotónicamente ¿a través de qué? Del poro que forman las uniones comunicantes. Aquí ya veríamos este detalle. Entonces, lo que estaría ocurriendo es que las cargas positivas que se inyectaron acá tienden a moverse hacia la otra célula postsináptica, siguiendo su gradiente electroquímico o siguiendo su propagación electrotónica y alcanzan la célula postsináptica. Aquí podemos ver que si nosotros cambiáramos el experimento y estimuláramos la neurona de abajo, ¿cómo sería el registro de la neurona de abajo si yo en vez de estimular la de arriba estimulo la de abajo? ¿Cómo sería este registro? De hecho, lo vamos a dibujar.
No quiero. ¿Cómo sería en magnitud? Si yo estimulo. Ay, no, ¿dónde está mi? No encuentro mi puntero. Acá está. Si les decía, si yo en lugar de estimular aquí, estimulo acá y hago un registro aquí, ¿cómo lo observarían? Igual que este que está ahí dibujado, con un estímulo de las mismas características que este. Pues sí sería igual, ¿no? Porque le estamos diciendo que la comunicación puede ser bidireccional, entonces en teoría sería igual. Igual al de arriba, ¿verdad? Sí. Porque este es el que está recibiendo directamente la estimulación. Y entonces ahora la comunicación sería para arriba. ¿Y cómo registraría el de arriba? ¿Cómo registraría esto? ¿Como el segundo? Como el de abajo, ¿verdad? Poquito. Bueno, imagínense que está igual que el que de abajo. ¿Sí? Porque en este ejemplo la comunicación es bidireccional, igual de eficiente en ambos sentidos. Ahí puede haber cambios, pero en este caso es así. ¿Sí? Entonces, las uniones comunicantes permiten esa comunicación bidireccional. O ese es un caso particular. Y este sería el caso que estamos poniendo aquí. Aquí tenemos lo mismo, una neurona A que está en rojo y una neurona B que está en verde. Esto que está aquí es la unión comunicante. Para todo fin eléctrico es una resistencia. ¿Sí? Acuérdense que el conexón está formado por un hexámero de conexinas que en su interior forma el 2, 4, 5, me faltó una, bueno, 6 conexinas, y aquí está el poro. Entonces este poro sí deja pasar los iones, pero no tan fácil como en otras situaciones, entonces hay una cierta resistencia. Y aquí lo que vemos es un estímulo que se señala con I y un registro que se llama con B. Entonces, lo que acabamos de ver es esto. Yo estimulo la célula A y si registro en B, pues tengo su señal. Si registro en A, pero aplico una corriente negativa, en B va a haber una corriente negativa. Es decir, es una correspondencia 1 a 1. Y si yo lo que hago es trabajar con B, que es el ejemplo que le estaba dando, ahora hago un estímulo en B, en verde, y registro en A, y ahora es el que obtengo. Vean que son igualitos. Y este son igualitos. Lo único que hice fue estimulo acá y registro acá, el primer caso. El segundo caso estimulo acá con las mismas características y registro en A, y vean que es igualito. Y esto se reproduce tanto si es pulsos positivos o pulsos negativos. Estas son las sinapsis bidireccionales de las que venía hablando y se llaman no rectificadoras. Existen otras que no las vamos a ver para que no se confundan. Vamos a ver solo las no rectificadoras, que son las bidireccionales, ¿sí? Entonces estimulamos en A y registro en B. Estimulo en B y puedo registrar en A, y las características se mantienen tanto si es corriente positiva como si es corriente negativa. Entonces una célula puede informar en una sinapsis eléctrica a una célula B, actívate o inhíbete. Y esa ya es una forma de comunicación entre neuronas del sistema nervioso central. Bueno, o del músculo. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Y estas, digo, no las vamos a ver porque para no confundirlos no es tan relevante ahorita. Ya cuando ustedes vean, bueno, saben que existen las no rectificantes y ya aprenderán las rectificantes. Bueno, esos poros que permiten el paso de iones, en realidad pueden tener cierto grado de
cierre y apertura. Es decir, no siempre pueden estar abiertos o cerrados, sino pueden ser modificados por ciertas condiciones en el líquido intracelular, en el citosol. Ahorita vamos a ver condiciones generales como es el incremento en la concentración de calcio y el pH. Y la disminución de pH, es decir, el aumento de iones hidronio, trae como consecuencia que tendrían a cerrarse por sus características, que son proteínas que están cargadas eléctricamente o que ahorita vamos a ver que pueden ser moduladas por otras proteínas adicionales. Entonces, hasta el momento les había comentado que los poros de los conexones dejaban pasar libremente iones. No es tan libre, o sí es libre, pero depende de las condiciones de señalización. Ya vimos que el calcio es una señal y puede funcionar como tal. Entonces, cuando hay esa señalización, el poro puede modificarse. Si vamos un poco más, bueno, y otra situación es, perdón, que estas conexinas y conexones van a formar, no van a estar ahí solamente la membrana, digamos, flotando en el citoplasma o anclados a la membrana y ya, sino que tienen una estructura citoplasmática, una matriz citoplasmática de proteínas que los van a anclar para permitir que queden formando un andamiaje, o sea, una estructura en una zona de unión sináptica. Es decir, la sinapsis eléctrica va a tener una zona donde se va a establecer esa comunicación. Hasta antes de aquí yo solamente les había comentado que había uniones comunicantes. Pero bueno, ya si nos vamos al detalle intracelular, veremos que esas zonas donde se anclan los conexones es matriz intracelular, citoplasmática. Que es obvio, ¿no? Bueno, que es lógico suponerlo porque es donde van a estar estos anclados y para que no se vayan a mover y vayan a desplazarse los conexones y interrumpir la comunicación. Estos, como son proteínas, entonces tienen que ser sintetizados a través de los ribosomas, incorporados a vesículas y llevados a las membranas por exocitosis, y no se libera nada, sino simplemente se expone la membrana y expone los canales, que son los conexones. Las dos, en este caso las dos células, la presináptica, si sumamos que las de arriba, entonces estaría sintetizando conexones y los expresa en la zona sináptica. Y lo mismo para la posináptica. Sintetiza sus conexones, los incorpora a vesículas que se fusionan con la membrana para expresar los conexones y así tener ya la unión comunicante. También se pueden retirar por endocitosis, se pueden retirar y ser llevados a vesículas para degradación o para reciclado vesicular. Esto cumple lo mismo de las vesículas de tránsito vesicular. Perdón, cuando estoy con lápiz siempre se mueve antes de que yo quiera. Sí, entonces se manejan como otro tipo de proteínas con su síntesis y expresión membranal y remoción de ellas. Entonces, este puede ser un mecanismo para aumentar la efectividad de la sinapsis o disminuirla. Y esto ustedes lo van a ver después en fisiología humana. Es una de las formas de plasticidad sináptica, que es una peculiaridad o una característica del sistema nervioso que da la posibilidad del aprendizaje y la memoria. Entonces, el poder nosotros hacer que una sinapsis sea más eficiente, podemos con eso conseguir
que se guarde información, que se mantenga información, que se creen nuevas comunicaciones entre células. Entonces, el proceso de aumentar o disminuir el número de conexiones nos puede hacer que las neuronas tengan una unión sináptica más fuerte. O al revés, pero bueno, en muchos casos más fuerte. ¿Sí? Lo voy a dejar hasta aquí para no entender. Todo este andamiaje puede ser modulado por otra serie de señales que existen, y no vamos a detallarlas, pero existen una serie de señales que ustedes ya conocen. ¿Cuál es PKA? ¿Qué es PKA? Yo voy a hacer el examen. Bueno, ¿qué es PKC? La proteína sinasa. PK es proteína sinasa. Sinasa A, ¿verdad? Ay, ya no me fui. Aquí. Proteína sinasa A, NO, Óxido nítrico. óxido nítrico. MAPC, que es la MAPC. Pues así, ¿verdad? MAP sinasa, nitrógeno, no sé qué. PKC. Es la que es activada por calcio, PKA ¿por quién era activada? Bueno, la relación con el AMP cíclico, entonces la puedes estudiar, porque entonces son una serie de componentes de las vías de señalización que también pueden activar la función de los conexones y por ende de la sinapsis. Para que lo tengan como dato, nosotros vamos a manejar para fines del curso estas posibilidades, ¿sí? Donde son principalmente sinapsis que están siempre abiertas y que van a permitir la comunicación entre una célula y otra. Y que sabemos que pueden ser moduladas, pero en la mayoría de los ejemplos que vamos a manejar no van a estar siendo moduladas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Porque esto es todo lo que vamos a ver de sinapsis eléctrica. Entonces, aquí vimos es lo que pasaba aquí entre neuronas. Yo estimulo una y la neurona 2 recibe el mensaje para lo que tenga que hacer la neurona 2, transmitirlo a otra neurona o incluso a un músculo, que es más raro. Cuando vean músculo cardíaco, déjenme cambiarle el puntero. Cuando veamos músculo cardíaco, vamos a ver que el músculo cardíaco establece sinapsis eléctricas entre sus células. Las células musculares, aquí se ve más o menos, son células en pantalón, que se llaman así, que están unidas por unas zonas que se llaman discos intercalares. Aquí está el nombre de disco intercalar. Y lo que tiene de interesante desde nuestro punto de vista es que hay conexones y uniones comunicantes. Aquí nos muestran que son estas. Entonces, en el músculo cardíaco vamos a tener las posibilidades de comunicar la actividad eléctrica de una célula con otra. Y van a ver después lo importante de esta situación y lo grave de que no sea así. Otro tejido que también lo va a tener va a ser el músculo liso. Y también van a tener esta posibilidad de comunicar a las señales eléctricas entre uno y otro célula a través de las uniones comunicantes. Entonces vean, las tres figuras muestran uniones comunicantes de diferente forma, ¿no? Aquí con sus conexones, acá más o menos también, acá no, nada más ponen un poro, pero ustedes ya conocen cómo son las uniones comunicantes. Entonces, ¿alguna pregunta sobre sinapsis eléctrica? No. Bueno, entonces dejamos la sinapsis eléctrica y nos vamos a la más ampliamente conocida, que es la que
A lo mejor les va a dar de comer si trabajan en la industria farmacéutica y hacen algunos tipos de medicamentos que actúan en la sinapsis, que son muchos, pues nos puede dar de comer. Entonces, este tema incluye ya más puntos. Vamos a ver, no necesariamente en este orden, pero sí vamos a ver todos estos temas. Vamos a ver en la sinapsis que existen excitadoras e inhibidoras, que vamos a usar neurotransmisores como la molécula química que va a llevar el mensaje, y esa va a interactuar con receptores que son de los dos tipos que ya conocen ustedes, ionotrópicos y metapotrópicos. ¿Qué va a pasar con esta la serie de eventos que va a haber cuando el neurotransmisor actúe sobre su receptor, que es lo que veíamos en el seminario? Para la oxitocina, aquí vamos a ver para los neurotransmisores. Y vamos a ver algunos detalles de la sinapsis, como es la modulación presináptica y la sumación. Aquí también va a haber sumación espacial, sumación temporal y otro mecanismo llamado integración. Y terminaremos con una unión, una sinapsis que es muy, muy importante, que es la que ocurre entre el músculo esquelético y la motoneurona, o motoneurona y músculo esquelético, más bien dicho, y es la unión neuromuscular, que desde el punto de vista histórico fue la que primero se estudió. La imagen que les comentaba con Bernard Katz es de una sinapsis de este tipo. Y vamos a hacer una práctica ya el próximo de ese miércoles que viene en 8. Vamos a trabajar con el músculo gastrocnemio de la rana y su nervio ciático. Entonces vamos a ver esa sinapsis entre el nervio ciático y el músculo gastrocnemio. Vamos a registrar la actividad muscular mecánica, la fuerza otra vez, la fuerza muscular, en función de lo que le hagamos a la sinapsis química, que va a ser este caso. Pero bueno, ya no les adelanto más, vamos a ver primero de qué se trata. Aquí está una sinapsis química. A diferencia de la eléctrica, ya de entrada, la separación, este está en inglés, synaptic cleft, es el espacio sináptico, también llamado hendidura sináptica. Entonces, en este caso, bueno, no quería, pero vamos, opciones de puntero. Aquí, la hendidura sináptica va a ser mucho mayor el espacio, casi 6 veces más, sí. Va a tener 20 nanómetros de espesor el espacio sináptico. ¿Cuánto era en el caso de las eléctricas, se acuerdan? 3.5, creo. Bueno. Sí, alrededor de 3.5 en el ejemplo que les mencioné. Entonces, estas células están separadas en términos moleculares por mucha más distancia. Para nosotros 20 nanómetros es casi nada. 3.5 igual, pero para una célula sí es mucha separación. Pues eléctricamente ya hay una aislación, un aislante importante. Entonces, esa es una diferencia. Y otra diferencia va a ser, otra serie de diferencias van a ser que las membranas van a ser asimétricas. La presináptica va a tener ciertos componentes que la posináptica no, y viceversa. Entonces, la composición de la membrana e incluso la terminal presináptica va a tener características diferentes. Entonces, aquí lo que tenemos es una neurona que está proyectando su axón. Donde termina el axón, termina en un abultamiento que se llama botón sináptico. Todo esto se llama botón sináptico. Vamos a ponerle el nombre. Todo esto, no esas estructuras, sino todo esto, es el botón sináptico, que es la terminal del axón. Normalmente el botón sináptico, por lo tanto, va a establecer una región del botón, de la parte inferior, va a establecer una zona donde se va a encontrar la zona activa de la sinapsis.
ese botón sináptico va a contener algo muy importante que son las vesículas sinápticas. Aquí les llaman gránulos secretorios, pero son las vesículas sinápticas. Así les vamos a llamar nosotros. Vesículas. ¿Qué contienen? Ya me lo pueden decir. ¿Qué creen que contengan las vesículas sinápticas en su interior y que se va a liberar hacia el espacio sináptico? Si es una sinapsis química, ¿qué voy a emplear como moléculas? ¿Perdón? ¿Iones? No. ¿No? No. Porque fíjate, si libera iones aquí, que a lo mejor sí los libera, pero no pueden afectar mucho la otra célula porque está la membrana celular y no. ¿Serían Eléctricamente. neurotransmisores? Exactamente. Contienen neurotransmisores. ¿Se saben alguno? Acetilcolina, noradrenalina. Acetilcolina, noradrenalina. Entraríamos en un ahorita vamos a un neurotransmisor, luego les doy algún. Sí, entonces acetilcolina, que la podemos poner así. A mayúscula. Noradrenalina. Y luego hay una definición donde nos dice que no es un neurotransmisor, pero es muy parecido a un neurotransmisor. ¿Conocen este? ¿No han oído hablar del GABA? Son iniciales en inglés. ¿No, nadie lo conoce? Es un ácido. Esta G es de gamma, de la posición del grupo funcional. Entonces, ácido gamma. A es de amino, del grupo funcional amino. Y es un ácido carboxílico. ¿No lo conocían? Es el ácido gamma aminobutírico. Y este es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. Y este sí lo conocen, ¿no? Este es inhibidor y no es para que se lo vayan aprendiendo. Los demás pueden cambiar, pero ¿qué aminoácido es este? ¿Glutamato? El glutamato. El glutamato funciona también como neurotransmisor y es el principal neurotransmisor excitador. Entonces vamos a ver más adelante que el GABA, si estas vesículas contienen GABA, van a provocar una inhibición de la neurona postsináptica y viceversa, si tienen glutamato van a provocar una activación. Y bueno, los demás tenemos que ver el tipo de receptor sobre el que interactúan. Puede ir cambiando. Y tenemos muchos más neurotransmisores, pero son los más importantes. Serotonina, otros tipos de neurotransmisores, opioides. Entonces, bueno. ¿Qué más tenemos? Mitocondrias necesarias para la síntesis de los neurotransmisores. Tenemos canales de calcio que ahorita vamos a ver. Entonces, la célula se diferencia la presináptica de la posináptica. En la posináptica, lo principal que va a haber van a ser cuando estos neurotransmisores se liberen al espacio sináptico para que la célula posináptica se pueda afectar por la presencia de ellos. ¿Qué necesita tener? Que lo acabamos de ver en el seminario, para la oxitocina, que son estos puntitos que están aquí, receptores, ¿verdad? Entonces, estos puntitos que están aquí que no se ven, ¿qué son? Son los receptores posinápticos en este caso.
Bueno, ahorita vamos a llamar simplemente receptores sinápticos y ya luego hablamos de los tipos de ellos. Aunque la membrana presináptica puede expresar algunos, la mayoría son expresados en la membrana posináptica. Entonces ya vamos construyendo una imagen de lo que va a ser la sinapsis química. De alguna manera esta neurona presináptica va a liberar el neurotransmisor y químicamente va a interaccionar con receptores posinápticos para lograr una respuesta en la célula posináptica. Vamos a ver que va a haber una transducción. Una señal química va a convertirse en una señal eléctrica. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo grueso de lo que es el sistema. Ahorita les voy a dar una visión general de la sinapsis para ir entendiendo sus elementos y luego hacemos una integración de todo. De hecho, nada más vamos a llegar hasta ver esta situación. Entonces, aquí vemos lo que acabamos de describir en la diapositiva anterior. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama toda la parte final del axón? Botón sináptico. Botón sináptico, sí. Entonces, no se ve todo, pero sería la parte final del axón de la neurona presináptica. Por lo tanto, la membrana de aquí abajito, que estoy marcando aquí, es la membrana presináptica. Aquí está la sinapsis que nos está mostrando. Neurona presináptica, neurona posináptica, botón sináptico. Y vean que la otra neurona también tiene su botón. Entonces, este término presináptico y posináptico va a ser relativo a la sinapsis que estamos considerando particularmente. Porque si aquí hubiera otra neurona, y yo estuviera analizando la sinapsis que ocurre aquí, vean que esta neurona sería la presináptica, esta la posináptica, pero arriba era la presináptica. Entonces, una neurona puede ser presináptica, posináptica, dependiendo de dónde la estemos observando. Si estamos observando el lugar donde recibe información, que es el soma o las dendritas, o si estamos observando el axón. Entonces, si estamos observando su axón, esa neurona es posináptica. Si estamos, bueno, incluso es relativo. Es relativo el término. Pero bueno, ese es un detalle. Tenemos el espacio sináptico recordándolo, 20 nanómetros en promedio de espesor. Bueno, ese está mal. Ese es nanomolar. Nanómetros. Perdón por la confusión. Entonces, el neurotransmisor se va a liberar y va a interactuar con el receptor posináptico para una respuesta celular. Lo que vamos a ver ahorita es la señal que provoca que se libere el neurotransmisor. La señal es un potencial de acción. Aquí lo vemos ya en el caso de B. Un potencial de acción como ya lo conocemos. ¿Dónde se originan todas estas neuronas? ¿Dónde se originan los potenciales de acción que vimos en el tema 3? ¿Dónde se inician los potenciales de acción? Te pueden preguntar de examen. ¿Se acuerdan del cono axónico? Sí, ahí es donde se inicia. Aquí se inician y luego se propagan con decremento o sin decremento. Es decir, ¿van disminuyendo o...? Decremento. Sin decremento, ¿verdad? Bueno, yo lo pongo igual. Es la ley del todo o nada. Se propaga sin decremento hasta llegar al botón. Aquí hay una diferencia. Ya en el botón ya no vamos a tener conductos dependientes de voltaje para sodio y potasio. Entonces, el botón sináptico, la membrana del botón sináptico, ya no es capaz de producir potenciales de acción. Solamente potenciales electrotónicos. Entonces, hasta aquí llega el potencial de acción, hasta el inicio del botón sináptico. Y a partir de aquí sí se propaga la señal, pero por electrotono. Aquí ya se da la señal electrotónica.
Esa señal es suficiente para activar estos conductos dependientes de voltaje. Entonces, en el caso de botones sinápticos, vamos a encontrar conductos dependientes de voltaje. ¿Y para qué ion van a ser permeables? Aquí nos dice, al calcio. Si recuerdan de mis primeras clases, yo siempre les dije, el calcio dentro de la célula está en muy baja concentración. Cuando hay cierto tipo de señales, ya sean químicas o eléctricas, puede aumentar a través de este gradiente que se crea, tanto eléctrico como químico, ¿verdad? Porque aquí está negativo, positivo. Entonces, cuando el potencial llega a la terminal, se propaga electrotónicamente a través de la membrana del botón y abre los conductos de calcio dependientes de voltaje, y el calcio penetra siguiendo su gradiente electroquímico. Le abrimos la puerta al calcio y esta es una señal para que las vesículas sinápticas se fusionen y liberen el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Y bueno, luego ocurren otros procesos que vamos a analizar más adelante. ¿Sí queda claro entonces cuál es la señal para que se libere el neurotransmisor? Si vemos la primaria, el potencial de acción en la neurona presináptica. Posteriormente, el potencial electrotónico. Esa diferencia de potencial electrotónica que es despolarizante va a abrir conductos de voltaje de calcio. Y como cuarto fenómeno, entrará el calcio al citosol, y como quinto fenómeno, ese calcio iniciará la fusión de las vesículas y la exocitosis. El mecanismo de elevación del neurotransmisor es exocitosis mediado por calcio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Está sencillo, ¿no? Ya lo habíamos visto. Ya conocen esto ya lo vimos en el tema de reciclado vesicular, nada más para recordar que tanto las vesículas como la membrana presináptica contienen proteínas sinápticas. Proteínas se fueron del complejo SNADE. Aquí están sus nombres. Bueno, lo importante es que para que ocurra el proceso de liberación del neurotransmisor, el calcio va a dirigir una serie de procesos que culminan con la exocitosis. Entonces, ¿quiénes son las importantes? Las vesículas, las proteínas sinápticas. Como las más importantes son sinatobrevina, SNAP25, sintaxina, y no está por ahí, pero la sinaptotacmina también. Acá la tenemos, sí, la sinaptotacmina, sinaptobrevina, el SNAP25 y la sintaxina. Esta es una membrana de la vesícula sináptica, no se ve ahí, pero ahí está el neurotransmisor. Y esta es la membrana plasmática. Aquí es donde debe ocurrir la fusión para la liberación del neurotransmisor. Y esta figurita me gusta, pues no sé por qué pusieron tiburones, pero esta liberación del neurotransmisor se ve interrumpida por diferentes toxinas, como la botulínica, afectando a esta proteína, SNAP25, la botulínica del tipo C, la IEB, la sintaxina, o la del tétanos, la sinaptobrevina. Por esa razón son altamente tóxicas, porque interrumpen la comunicación sináptica química. Aquí está el proceso completo de liberación de un neurotransmisor, y con esto terminamos. Bueno, con esto también. A ver, espérenme. Sí, nada más con esto. Entonces, otra vez, este es un terminal sináptica, botón sináptico, con sus vesículas de neurotransmisor, con sus canales de voltaje de calcio, para calcio dependientes de voltaje. Aquí el calcio está en rojo.
y con las hendiduras sinápticas o espacio sináptico y con la membrana postsináptica con sus receptores al neurotransmisor. Entonces ya quedamos que la señal para que ocurra la liberación es un potencial de acción que se propaga electrotónicamente. Normalmente los conductos de calcio están asociados a las vesículas, están muy cercanos unos de otros. O sea, no andan luego se dibujan por allá arriba y por acá, pero no, ya anatómicamente están más cercanos. Las vesículas están se producen a partir del retículo endoplasmático y hay diferentes formas, pero los neurotransmisores se sintetizan y las vesículas se llenan de neurotransmisor, ya veremos casos concretos, y se quedan en lo que se llama un pool de reserva o un acúmulo de reserva de vesículas que están en el citosol esperando ser utilizadas. Hay otras que ya están acopladas a la membrana, también ya esperando la liberación. Y estas se llaman imprimadas o preparadas para la liberación mediante el ATP. Entonces, cuando llega el potencial electrotónico, entra el calcio y dirige la fusión de la vesícula. Se libera el neurotransmisor y ya veremos después qué pasa con ese neurotransmisor. Pero si debe de haber un proceso de retirar la membrana que se añadió. O sea, la vesícula al fusionarse aumenta la superficie de la membrana. Entonces hay un proceso que es endocitosis, y se invagina la membrana y se reciclan las vesículas, ¿sí? Y se vuelven a llenar. Algunas desde cero, es decir, pueden regresar al retículo liso, y otras simplemente se reciclan como tal y se llenan otras de neurotransmisor. Y este proceso continúa. Ese sería el ejemplo de que ya está ocurriendo la sinapsis, en este caso el glutamato del que les hablaba, actuando sobre sus receptores. Estos receptores, al igual que los conexones, se parece mucho a la figura. También están acoplados a una matriz intracelular de una estructura de filamentos, de microfilamentos, que le dan una unión estructural. Incluso, aunque aquí no se ve, también hay proteínas extracelulares que fijan la sinapsis entre la membrana presináptica y postsináptica. La matriz extracelular también une las dos membranas. Y los receptores también reciben ese proceso de reciclado. Ya les había comentado a la maestra, esto sí lo recuerdo, la maestra Ana, que el aumento de la efectividad de una respuesta, en este caso de una sinapsis, de una comunicación sináptica, se puede dar si aumentamos el número de receptores, ¿verdad? Como lo que pasó con el estradiol y los receptores de oxitocina. Entonces, los receptores se pueden expresar en mayor o menor número. De hecho, si se expresan más, se llama que ocurre una regulación ascendente, y si se expresan menos, y lo contrario, regulación descendente. De hecho, es un fenómeno que se conoce. Si hay un exceso de neurotransmisor, por una alteración que haga que se libere más de la cuenta, los receptores tienden a disminuir, entonces se endocitan y hay una regulación descendente. Si se elimina el neurotransmisor de la presinapsis, hay ciertos fármacos que vacían las vesículas, impiden que se llenen de neurotransmisor. Entonces la vesícula se funde, pero libera unas cuantas moléculas. Entonces ahí ocurre lo contrario. El receptor se expresan más receptores, se llama regulación ascendente de receptores. En inglés, up regulation para la ascendente y down regulation para la descendente. Y hay otra forma que es a través de las cascadas de señalización, modificando la sensibilidad del receptor a su ligando. Pero bueno, ese es otro tema. Hasta aquí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda de
que la sinapsis química hay neurotransmisores almacenados en vesículas y que la señal para que se liberen son la entrada de calcio al citosol, que a su vez depende de que haya llegado un potencial de acción a la terminal. ¿Preguntas? No, por el momento no, profe. ¿Todo claro? Tienen que estudiarle para el miércoles, perdón, ya faltan 2 días. Bueno, entonces dejo de compartir. Y si no tienen más dudas, entonces nos estaríamos viendo el miércoles en el Salón 3. No sé si Ana o Sonia quieran dar alguna información. Sí, yo nada más decirles que ya les publiqué los resultados del último cuestionario, el de apoptosis y receptores nucleares, y que tienen hasta las 7 de la noche de hoy para entregar el de señales general, y pues que espero que les sirvan para estudiar los cuestionarios. Y pues nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana en el Salón 3. Espero que estudien mucho. Cuídense. Gracias. Gracias, maestra, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Sonia, ¿no tienes nada? No, yo no, maestro, ya. Bueno, no tengo yo por nada. mi parte solamente va a salir la tarea para la entrega del reporte para el lunes próximo. Y que se pase bien, provecho. Gracias, bonita Y tarde, nos vemos cuídense. el Bonita miércoles. tarde, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias, bonito día. luego. Hasta luego. Igualmente. Que estén bien.